Bueno, viejo, buenas noches. Vamos a ver el quinto punto de la primera parte de la clase, de la primera parte de la sesión de este curso de estática. Y en este quinto punto vamos a ver lo que es vector dirigido a lo largo de una recta, ¿no? Bueno, tenemos acá una recta que que está delimitado, digamos, entre el punto A y el punto B, ¿ya? Entre el punto A y el punto B. Y de hecho que este punto A se puede determinar su ubicación, ¿no? Y su ubicación se determina a través de un vector llamado vector posición. De igual manera, este punto B, respecto del origen de coordenadas, se puede determinar su ubicación. Y esa ubicación es a través de ese vector llamada vector posición, ¿no? Ahora, todo vector pues tiene su módulo y tiene su dirección, ¿no? ¿Cómo hallar el módulo del vector, de ese vector posición, ¿no? Para hallar la posición o el módulo de este vector o de este vector o posición, o también de repente puede ser, o cómo lo expresamos vectorialmente ese vector, una de las formas es a través de la forma cartesiana, el cual se puede expresar en función a sus componentes. Como aquí ese vector está ubicado en el origen de coordenadas, se coloca pues el 0,00, ¿no? Tres veces, ¿no? Porque son tres dimensiones, ¿no? Y ese punto de acá también se coloca, si también se determina sus pares ordenados, ¿no? X, Y, Z, ¿no? Igual también hallaría en ese punto sus coordenadas, ¿no? X, Y, Z, ¿no? Dice, si yo conozco las coordenadas de los puntos, entre estos puntos yo puedo trazar un vector, ¿ya? Puedo trazar ahí un vector, que va a ser el vector AB, ¿no? Pero paralelo a ese vector AB, hay otra fuerza, ¿no? De repente te pueden decir pues, que es la fuerza de tensión, o de repente, no sé, por lo general es una fuerza de tensión, si fuese una cuerda, ¿no? Entonces, a veces te van a dar solamente el módulo o te van a dar solamente el módulo de esa fuerza y te dice, halle la fuerza o expresa la fuerza de manera vectorial, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para expresar ese vector de manera esta fuerza en forma vectorial si solo a mí me dan el módulo, ¿no? Entonces, con el paréntesis existe una propiedad, ¿ya? La propiedad es la siguiente, dice, ¿no? Si f es un vector, ya te está diciendo que es un vector, dice, si f es un vector fuerza, que se dirige, dice, de A hacia B, como se indica en la figura, se cumple, dice, lo siguiente, ¿ya? Entre el punto A y el punto B, voy a trazar un vector que tiene la misma dirección de este vector fuerza, ¿ya? Es decir, los dos vectores van a ser paralelos. La propiedad dice que cuando dos vectores son paralelos, se cumple que sus vectores unitarios son iguales. ¿Ya? Entonces, ese vector f, o sea, todo vector está asociado a su vector unitario, ¿no? De igual manera, este vector AB también está asociado a su vector unitario, el vector unitario AB, ¿no? Y por definición de vectores unitarios, ¿cómo se expresa el vector unitario de un vector? Es el vector entre su módulo, ¿no? Y el vector unitario de f sería pues el vector entre su módulo, ¿no? Muy bien, pero ¿qué es lo que quiero yo hallar, no? Lo que yo quiero hallar es esta fuerza F, ¿no? Entonces, este módulo de F que viene de dato, lo pasas al otro lado a multiplicar. Entonces, ¿qué vas a tener acá? Vas a tener acá lo siguiente, ¿no? Que esta fuerza, la que quería yo hallar vectorialmente, la expreso así, ¿no? El módulo de la fuerza, que por lo general viene de dato, multiplicada por el vector AB entre el módulo de este vector. Y de esa manera voy a yo expresar este vector f en función de sus componentes cartesianos, ¿sí? Ahora tú dirás, pero ¿y cómo hallo el vector AB, no? Acá dice, ¿dónde el vector AB? Dice, el vector AB se determina, dice, como una diferencia de las coordenadas cartesianas de los puntos B y A. Siempre cuando restas, restas la cabeza con la cola, ¿ya? La cabeza con la cola. Es decir, ¿no? El vector AB, ¿cómo hallo? Hallo de esta forma. Las coordenadas del punto B menos las coordenadas del punto A, ¿no?
Ahora, cuando tú tengas un vector en dos dimensiones o en tres dimensiones, se puede también expresar el vector en función de su vector unitario, ¿no? Y acá tenemos para este tipo de problemas vector unitario en 3D. Por definición de vector unitario, si este es el vector original, paralelo a él dibujas un vector unitario. Y por definición de vector unitario, del vector unitario de cualquier vector, es el vector entre su módulo, ¿no? Entonces, si esto lo pasamos a multiplicar, vas a tener que el vector aquí va a ser igual el vector unitario por su módulo. Entonces, en general, todo vector se expresa el módulo por su vector unitario, ¿no? Ahora, ¿cómo hallas el vector unitario, no? Bueno, sería lo mismo que reemplazar acá arriba, ¿no? Este vector v se expresa pues en función de sus componentes cartesianos en el eje X, eje Y y eje Z, todos ellos multiplicados por su vector unitario, ¿no? Esto es de quién divido entre el módulo, ¿no? Entonces, no olvides que para hallar el vector unitario de un vector va a ser las componentes del vector entre el módulo del mismo vector, ¿no? ¿Ya? ¿Hasta ahí, Juana, comprendieron? Para hacerles un par de ejemplos. Profesor. Ya, perfecto. Entonces, por ejemplo, tenemos este tipo de problemas, ¿no? Vamos a leer, a ver, ¿ya? Bueno, la lectura ya lo voy a hacer en una pizarra, en la pizarra que comúnmente siempre comparto. Vamos a resolver este ejercicio, luego también vamos a resolver este ejercicio. Eh, Posteriormente también resolvemos este ejercicio, te resolvemos tres. Esa de acá yo voy a dejar para que practique, ¿ya? Esa también voy a dejar para que practique, ¿ya? Son vectores en 3D y también está para que practiquemos. Acá también tienes para que practiquen. Entonces tenemos ahí varios problemas, muchachos, por practicar, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vamos a resolver este primer ejercicio, ¿ya? Es un problema ya en 3D. Entonces, para ello, Juana, voy a dejar de compartir por un momento. Dejo compartir esto y voy a abrir mi pizarra, que no había abierto mi pizarra. Un momento, muchachos, por favor. Y estoy dejando de compartir, ahora comparto la pizarra. Ya seguramente ahí están viendo ya la pizarra. A ver, un ratito, muchachos, a ver desde ese problema. A ver, este es. Da mi serrucho, recortar, un ratito para que sea un poco más grande. Vamos a agrandar mi pantalla. Ahora sí, copiar y pegar, ¿no? Un ratito, muchachos, voy a conectar mi tableta. Ya, visualizan el ejercicio, ¿cierto? Sí, profesor. Ya, voy a prender mi tableta. Y veamos qué es lo que nos pide, ¿ya? En este problema. Un ratito, muchachos. Dice así, ya voy a leer, ¿ya? Dice, el techo de un negocio, dice el techo de un negocio, o sea, se refiere vamos a terminar, dice, el techo de un negocio está sostenido eso por cables como se muestran en la fotografía, ¿no? Dice, si los cables ejercen fuerzas AB, cuyo módulo es igual dice pues a 100 newton, y la fuerza, dice A sub C, cuyo módulo es igual a 200 newton, ¿no? Sobre el gancho dice en la pared en A, ¿no? Tal como se muestra en la figura. Dice, determine la fuerza resultante, dice, que actúe sobre A. Dice, exprese el resultado, dice, como un vector
cartesiano. Cuando te dice que expresas el resultado como un vector cartesiano, te está diciendo que tienes que expresar el vector en función de su componente, pues, de los vectores unitarios, en otras palabras, I, J, K, ¿no? En forma vectorial, vamos a tener que expresarlo, ¿no? Y entonces dice que es lo que nos pide, fuerza resultante, ¿no? Entonces empezamos por la parte de arriba. Vamos a colocar acá, dice, nos piden allá, aquí, allá, dice la fuerza resultante, ¿eh? Lapsus. Bueno, recordar que la fuerza resultante es una fuerza que reemplaza pues a un conjunto de vectores, ¿no? Entonces iremos a ver acá, ¿se tiene qué? Se tiene que la fuerza F, o la fuerza F sub R, que es la fuerza resultante, ¿a quién va a ser igual? No, va a ser igual a la fuerza AB más la fuerza, A sub C, ¿no? Esa sería, Juan, es nuestra primera incógnita, ¿eh? ¿Hasta ahí, Jonas, han comprendido? ¿Hasta ahí comprendieron, muchachos? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Ahora nos faltaría expresar el vector AB, ¿no? Para expresar el vector AB, digamos acá siendo, ¿ya? Siendo. Entre los puntos A y B, entre los puntos A y B, paralelo al vector F, al vector fuerza, voy a dibujar un siguiente vector, ¿ya? Así, del punto A hacia el punto B. A este vector lo voy a llamar el vector AB. Voy a tener acá el vector AB. Entonces, la propiedad dice lo siguiente, ¿no? ¿Qué dice la propiedad? Que cuando dos vectores son paralelos, sus vectores unitarios son paralelos, ¿no? Siendo entonces acá, iremos siendo que el vector unitario de la fuerza A sub C, bueno, en este caso vamos a empezar con la fuerza B. Ese vector unitario, por propiedad, ¿no? Según la teoría anterior que vimos, va a ser numéricamente igual al vector unitario de este vector AB, ¿ya? Entonces, el vector unitario de la fuerza AB es numéricamente igual al vector AB, ¿ya? Ahora, por definición de vector unitario, ¿no? Por definición de vector unitario tenemos que todo vector unitario se define o se expresa como la fuerza entre su módulo de esa fuerza, ¿no? Acá sería pues el vector AB, ¿entre quién? Entre su módulo, ¿eh? Cuando ve la letra sola, también eso es el módulo. Entonces, yo quiero calcular la fuerza, ¿no? Ya, si quiero calcular la fuerza AB, o sea, expresarlo vectorialmente, ¿esto a qué va a ser igual? Bueno, el módulo pasa multiplicando. ¿Con quién se multiplica? Se multiplica pues con el vector AB, y esto a su vez entre su módulo, ¿no? Bueno, a esta ecuación voy a llamarle asterisco, ¿eh? ¿Qué es lo que me faltaría encontrar? No, lo que me faltaría encontrar, bueno, la fuerza AB, esto es dato. Esto de acá, jóvenes, es dato, ¿no? Creo que nos dicen que vale 100 newton. Entonces, si esto ahí ya se ha calculado, no tiene por qué calcularlo. Lo que tenemos que calcular es la fuerza del vector AB y su módulo, ¿no? Entonces iremos acá a ver de gráfico, ¿ya? A ver acá de gráfico.
Como les había mencionado, muchachos, para encontrar un vector necesitamos conocer sus coordenadas. O sea, de gráfico, ¿cómo hay el vector AB, no? El vector AB, ese vector AB, se halla restando las coordenadas del punto B menos las coordenadas del punto A, ¿no? Entonces vamos a hallar pues las coordenadas del punto A y vamos a hallar las coordenadas del punto B. Bueno, el punto B está abajo y el punto A está arriba, ¿no? Ya, Juanes, quiero que me ayuden acá, ¿ya? ¿Quiénes son las coordenadas del punto A? Ahí tienen unos valores, ya, 2, 4, 4. ¿Quiénes son las coordenadas del punto A? El punto A, recuerdan que está arriba, ¿ya? Y esa coordenada también va a ser lo mismo para el siguiente vector. A ver, muchachos, por favor, ¿quiénes son las coordenadas del punto A? 004, profesor. Ya, su compañero dice 004. A ver, vamos a ver, ¿eh? 0, 0, claro, no tiene componentes en el eje X, ¿no? Ratito, ratito, ratito. Ya, su compañero dice 004, vamos a ver. Claro, lo que pasa es que este punto, el punto A, solamente está en el eje Z. Si está en el eje Z, significa que no tiene componentes en el eje X, no tiene componentes en el eje Y. Por lo tanto, lo que dice tu compañero sí está bien. Es 0,0,4. Estas son las coordenadas, ¿ya? Ahora, ¿quiénes son las coordenadas con el del punto B? Necesitamos también conocer las coordenadas del punto B. Estas son las coordenadas del punto A, ¿no? 240 me sale, profesor. El punto B, 240. 240. Ya, ahora tu compañero Alex dice que le sale 240. ¿Y a ustedes, muchachos? Del punto B, ¿ya? Pero mira, recuerda que el punto B está en qué eje. Ese punto B está solamente en el eje X. Si solo está en el eje X, ¿no crees que solamente tendría componentes en el eje X? Eje X positivo. Claro. 400, profesor. Claro, no sería pues 400, ¿no? Muy bien, perfecto. Esto es 4,0,0, ¿no? Ya. De pasada, vamos allá también las coordenadas del punto C. Igual, entre el punto A y el punto C, entre el punto A y el punto C a lo largo de la cuerda. Bueno, voy a dibujarlo un poquito al costado para que no se superponga con el vector que viene de dato. Esto va a ser el vector A sub C. Pero igual, para hallar este vector A sub C, tengo que conocer esta coordenada, ¿no? Ya, y esa coordenada, muchachos, del punto C, ¿quiénes son? Mira, para que ubique la... A ver, ¿te escucho? 420. 4, 2, 0, muy claro, ¿no? Lo que pasa es que en el eje X tiene coordenada 4, en el eje Y 2, ¿no? Pero este es en el plano XY, entonces no tiene coordenadas en el eje Z, ¿no? Por lo tanto, en el eje Z debe ser 0, ¿no? Primero empiezas siempre con el X, a lo largo del eje X, mira, paralelo, ¿no? Paralelo a él, 2 metros, ¿no? Paralelo a él, perdón, 4 metros, ¿no? Paralelo a él, 2 metros, ¿no? Entonces ahí vas ubicando, ¿no? Vas ubicando. Entonces acá sería, pues, como dice tu compañero, 4,2,0. Una vez que tú hayas hallado esto, vas a colocar aquí. Bueno, por ser el primer problema voy a hacer todo. Y los demás problemas ya van a ser directo, ¿ya? Mira, ¿quiénes son la coordenada del punto B? La coordenada del punto B son 4,0,0, ¿no? Menos las coordenadas del punto A. La coordenada del punto A es 0,0,4. Ya, Jone, cuando ustedes resten, siempre vas a restar primera componente con primera componente, segunda componente con segunda componente y tercera componente con tercera componente. Entonces resta 4 menos 0.
4. Tú vas colocando 4i. 0 menos 0, 0, ¿no? Colócale de todas maneras, más 0j, ¿no? 0 menos 4, menos 4k. ¿Ya está? De esa manera puedo yo expresar a este vector AB en unidades métricas, ¿no? Porque están todos en metros esos puntos, ¿no? Ya, ¿hasta ahí me comprendieron? Sí, Sí, profesor. profesor. Ya, ahora necesitamos entonces su módulo, ¿ya? ¿Cómo hallamos el módulo del vector AB, ¿no? El módulo del vector AB, recuerden que solamente es AB sin flechas, sin barras. Y simplemente viene a ser esto la raíz cuadrada de las componentes elevado al cuadrado. Sería pues 4 al cuadrado. Bueno, más 0 al cuadrado. Y más 4 al cuadrado. ¿Eso cuánto sale? 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. 4 al cuadrado 16, ¿no? 16, 32, ¿no? 2 veces 4 al cuadrado. ¿Sale 4 raíz de 2? Sí, profesor. Claro, puedes dejarlo 4 raíz de 2 o si no, puedes simplemente dejarlo en forma decimal, ¿no? No hay problema, ¿no? También puedes aplazarlo de esa manera. Ya, entonces, una vez que yo tengo esto, voy a reemplazarlo acá en dos asteriscos, ¿ya? Porque había llamado ya asterisco más arriba, ¿no? Entonces reemplazamos en asterisco, ¿eh? En dos asteriscos, ¿eh? Entonces jones en dos asteriscos. Acá vamos a tener entonces nuestra fuerza AB, ¿no? Aquí va a ser igual. Bueno, colocaríamos el módulo, ¿no? ¿Cuánto es el módulo? El módulo es 100 newton, ¿no? Esto multiplicado por quién? Multiplicado pues por el vector. Pero ¿quién es tu vector? Tu vector es 4i menos 4k, ¿no? Obviamente pues esto en las unidades métricas, ¿no? Si quieres colocas en la unidad, o si no también se va a cancelar. Y abajo que colocas, abajo colocas 4 raíz de 2 metros, ¿no? Y bueno, vas a ver que se cancelan las unidades. Esta unidad se va, esta unidad se va. Y ya estoy hallando el vector fuerza. Estoy hallando este vector en función de su componente cartesiano, ¿no? Es la voz 扣一 de 百 mi 万，computadora. 就把扣这100万挪到潜在风险里。¿Qué pasa, muchachos? A ver, acá puedes sacarle cuarta, ¿no? Cuarta, cuarta y cuarta, ¿no? Si le sacas cuarta y cuarta, te quedaría pues i menos j entre raíz de 2. Si lo racionalizan arriba y abajo por raíz de 2, por raíz de 2 arriba y por raíz de 2 abajo, se va a ir abajo te quedaría 2 nada más, ¿no? Entonces me quedaría 50 entre 2, perdón, 100 entre 2, 50, ¿no? Entonces me quedaría, a ver, algo así, ¿eh? Me quedaría 50 raíz de 2 por vector unitario i menos 50 raíz de 2 por vector unitario k. Y esto con la unidad de Newton. A ver, Juan, ¿sale así o no sale así? Porque yo estoy haciendo así en la calculadora. ¿Sale así el vector o no? Sí, profesor. Ya está bien, ¿no? Ya, bajo esa misma lógica, vamos a hacer también lo del otro vector, ¿ya? Entonces también acá, digamos, pues, análogo- análogamente, ¿no? Así como tú pudiste expresar acá, ¿no? El vector fuerza
es el módulo por el vector AB entre el módulo del AB, ¿no? Entonces, de la misma manera, yo voy a colocar acá. Análogamente, la fuerza A sub C, va a ser igual a quién? Va a ser igual, dice, pues igual al módulo de la fuerza, que viene de dato. Esto multiplicado por quién? Esto de acá multiplicado por el vector A sub C, entre su módulo, ¿no? Entre su módulo. Ya, y vamos a hallarlo todo en tu mente, nada más, ¿sí? Como ya más o menos viste cómo se está haciendo, entonces acá vamos a decir así. Entonces el vector fuerza A sub C, ¿no? Primero, ¿cuánto es el módulo, no? El módulo de la fuerza A sub C es 200 newton. Tú colocas acá entonces 200 newton. Va a ser un poquito ya directo, porque ya viste el proceso en el cálculo anterior. Ya, ahora, ¿cómo hallo la fuerza A sub C, no? Para hallar la fuerza A sub C, muchachos, no se olviden que se resta el extremo superior con el extremo inferior, es decir, la cabeza del vector con la cola del vector. Vamos a restar en tu mente, ¿ya? Restamos, sería 4 menos 0, 4i. Entonces colocamos acá, vamos a colocar, muchachos, 4i. Luego restamos 2 menos 0, ¿no? 2 menos 0, 2, ¿no? Entonces colocaría pues 2j, ¿no? Siguiente. 0 menos 4, 0 menos 4, menos 4k, ¿no? Ya está. Ahora en la unidad de metros, ¿no? Esto es que de metros, ¿no? ¿Y qué coloco debajo, no? Debajo se coloca pues la raíz cuadrada, ¿no? ¿La raíz cuadrada de quién? De las componentes del vector que hace un instante acaba de calcular, que sería pues así. 4 al cuadrado, perdón, más 2 al cuadrado, y más 4 al cuadrado, ¿no? Y eso también pues en la unidad de metros, ¿no? Entonces van a ver que se cancela este metros, se cancela este metros. Ya, a ver, fíjate que siga, Jones, ¿hasta ahí me entendieron o muy directo lo he realizado? A ver, Jones, ¿hasta ahí comprendieron? Profe, muy rápido, creo. Muy directo. Ya nuevamente, ¿ya? Nuevamente, a ver. Ya, entonces aquí es así como se hizo en el anterior, la fuerza AB es el módulo de la fuerza por el vector entre el módulo del vector, ¿no? Entonces, ¿cómo hallo el vector AB, no? Para hallar el vector AB, este vector AB, se hace el punto B menos el punto A, ¿no? La coordenada superior con la coordenada inferior, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que queremos hallar, no? Queremos hallar el vector AC. Entonces el vector AC, ¿a qué va a ser igual? Va a ser el punto C, la coordenada del punto C, menos la coordenada del punto A, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Entonces acá, bueno, ya tengo la coordenada del punto C y tengo la coordenada del punto A. Acá reemplazo, ¿no? Esto viene de dato, ¿no? 200, ¿no? Ahora, ¿cómo hallo el vector A sub C, ¿no? Para hallar este vector, o sea, básicamente el de arriba, el A sub C, para hallar el A sub C, este, lo que se tiene que hacer, muchachos, es lo siguiente. Restas la primera componente con la primera componente. 4 menos 0, 4, ¿no? 4i, ¿no? Luego restas la segunda componente con la segunda componente. 2 menos 0, 2, ¿no? Luego restas la tercera componente con la tercera componente, ¿no? 0 menos 4, menos 4k, ¿no? Ya, una vez que yo haya restado y encontrado, yo he expresado el vector A sub C en función de sus componentes cartesianos, que justamente vemos acá arriba, ya puedo hallar su módulo. Es como esto de acá, ¿no? Por ejemplo,
Es como, vamos a borrar un poco más, porque por ejemplo, acá ya tengo el vector A sub AB, ¿no? Y acá tengo el vector AB. Quiero su módulo. ¿Cómo hallo el módulo? El módulo lo hallo en función a las componentes, ¿no? 4 al cuadrado, acá coloco 4 al cuadrado, 0 al cuadrado y 4 al cuadrado. O sea, el módulo viene a ser las de sus componentes, elevas cada uno de ellos al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Saqué raíz cuadrada de 4 al cuadrado, de 4 al cuadrado, de 2 al cuadrado y de menos 4 al cuadrado. O sea, estos componentes, en otras palabras, elevado al cuadrado. Ya, hasta ahí, jóvenes. Ahora no sé si me entienden. ¿Ahora entendieron o no? Sí, profesor. Ya, perfecto. Ya, ahora vamos a seguir operando, ¿ya? Bueno, entonces acá la fuerza, la fuerza A sub C. Bueno, acá me quería pues 200 newton, ¿no? 200 newton multiplicado por... Bueno, acá me queda tal cual, ¿no? Me va a quedar pues 4i más 2j menos 4k, ¿no? Ahora, ¿qué queda? Tengo 4 al cuadrado 16, 16 más 16 es 32. 32 más 4, 36, ¿no? Y 36, para suerte nuestra, tiene raíz cuadrada exacta, ¿no? Eso sería 6, ¿no? ¿Está bien? Acá le puedo sacar la mitad, la mitad, la mitad, la mitad. Me quedaría pues 2. Queda 1, 2 y 3. Wow, caballero, me va a salir decimal, ¿no? Bueno, podemos aplazarlo en forma decimal, o en todo caso, pues, o en forma fraccionaria, ¿no? Entonces acá operando me va a quedar 400 y tercios, o un tercio, ¿no? Vamos a dejarlo, pues acá un tercio, ¿no? Un tercio de 400 y, ¿no? Si no, para que me alcance el espacio, colocaría pues 200 tercios, ¿no? 200 tercios de 2i más j menos 2k. Y todo eso de acá expresado en Newton. Y ese sería pues el vector, digamos, el vector A sub c, ¿no? Como ya tengo ya el vector AB y tengo el vector A sub c, ahora, ¿cómo hallo el vector, no? Para hallar el vector resultante, reemplazo en asterisco, ¿no? Entonces, muchachos, en asterisco, reemplazando, acá en asterisco, la fuerza resultante, ¿no? La fuerza resultante viene a ser en realidad una suma de sus componentes. ¿Quiénes son las componentes? Las componentes vienen a ser 50 raíz de 2, ¿no? Jóvenes, ¿cuánto es numéricamente 50 raíz de 2? ¿Pueden decirme multiplicando ya la raíz de 2 por 50? ¿Cuánto les sale de su valor decimal? Multiplican raíz cuadrada de 70, 2. ¿Cuánto? 70,71. 70,71. Entonces colocamos acá 70,71 y, ¿no? Sería i. También sería acá pues 70,71 j, ¿no? Ya cerramos esto. El Acá, siguiente, a ver. profesor. El lapsus. Sí, no está en el eje Z, ¿no? Claro. Ahora el siguiente vector. Bueno, como te piden resultante, suma, ¿no? A ver, cuando multiplican ustedes, a ver, 200 por 2 entre 4. ¿Cuánto sale? 200 por 2 entre 4. O sea, 400 entre
400 entre 3, ¿no? ¿Cuánto sale 400 entre 3? 133.33, profesor. 133,33. 33. Y, ¿no? Ya, la siguiente sería 200 entre 3 nada más. ¿Cuánto es 200 entre 3? 66,67. 66,67. Eso sería J. Y el siguiente sería lo mismo, ¿no? Porque se repite, ¿no? Sería 133,3K. Muy bien, entonces ahora como ya tengo ya las componentes, entonces por lo tanto ya puedo hallar mi vector resultante, ¿no? Entonces por lo tanto iríamos a sacar nuestra fuerza resultante, que va a ser igual. La fuerza resultante sería, pues, a ver, primero en el eje Y, ¿no? En el eje X, vamos a sumar a sus componentes, ¿ya? ¿Quiénes son las componentes? Bueno, la componente sería, pues, el 70,71, ese 70,71, súmale con el 133,3. ¿Cuánto sale sumándolo? 204,01. Exacto. Bien, 204,01 por vector unitario Y. Bueno, en el eje Y no hay con quién sumar, así que se repite. Sería 66,67J. Y la siguiente sí vas a tener que sumarlo, ¿no? Bueno, son los mismos números, ¿no? Son los mismos números, por lo tanto te va a salir la misma cantidad, pero de manera negativa, ¿no? 204,01, pero por vector unitario K. Y eso sería, Jonas, la respuesta, ¿no? Porque a nosotros en el problema nos ha pedido, dice, pues determine o exprese, dice el vector. La pregunta dice así, ¿no? La pregunta dice, determina la fuerza resultante que actúa en A y exprese, dice el resultado como un vector cartesiano, ¿no? Los vectores cartesianos son aquellos vectores que se expresan en función del I, del J y del K. ¿Ya? A ver, antes de nada, ¿han comprendido o no, muchachos? Sí, profesor. Ya, ¿cuánto le sale? A ver, Profesor, así queda en vectores unitarios. sí, han calculado bien, porque por acá veo otro cálculo, porque este problema se había hecho y han llegado a la respuesta de 150,7 más 40J, menos 150,7 vector unitario K. Sí, está bien, profesor. ¿Está bien? Tal vez han Está- usado el vector fuerza FAC como 120 Newton, porque en la imagen aparece así. Ya. Ah, bueno, ya está bien. Entonces, la fuerza AB vale 100 y la fuerza A sub C vale 200, ¿no? Entonces, 120, ¿no? Ahí aguanta, En el aguanta. ejercicio dice 200. Ah, 200, ¿no? ¿Y por qué puso 200? No, no es 200, es 120. ¿Y por qué no dijeron nada, muchachos? Tiene que hablar, bueno, acá no es 200, ¿no? Acá es 120. Por eso que está saliendo otro resultado. Dice que qué raro. Ya, entonces el vector A sub C vale 120, ¿no? Entonces acá sería pues 120, ¿no? Un ratito mis herramientas. Bueno, nadie perfecto en esta vida, muchachos, así que caballero. Acá es Pero 120. profesor, disculpe, cuando el ejercicio viene así, en la imagen viene otro dato y en el ejercicio viene otro dato, ¿cuál se va a respetar? Oye, sí, ¿no?
Entonces, vamos a repetir lo que venga. Lo que pasa es que yo estaba redactando ese texto. Seguramente a la hora de redactar, mira, para no, a todo caso, no corregir tanto, porque se va a corregir bastante cosas acá. Voy a cambiar lo que está en el dibujo, ¿ya? En el dibujo, ¿ya? En el dibujo, claro, en sí, con eso ha sido en parte error mío, porque como le dije, yo estaba redactando los problemas. Los problemas no son míos, son del libro, ¿no? El libro de Hibbeler. Y a la hora de estar redactando, ahí se me ha pasado. Entonces, para no hacerlo muchas bolas, vamos a colocarle, pues, que sea 200 newton, ¿ya? Se igual a 200 newton. Y cosa que ahora sí haya una coherencia en lo que hemos hecho con lo que están de datos. Ya, ahora sí, con esa observación, ¿han comprendido? Ahora me comentan, muchachos, si con esa observación comprendieron. Por mi parte, sí, profesor. Ya, el resto, ¿qué dice, jóvenes? Roger, Anderson, Sí, profesor. César. Ya, entonces vamos a ver otros ejercicios, ¿ya? Entonces, yo estoy pasando también por el chat, este ejercicio ya desarrollado. Y vayamos a ver el siguiente ejercicio, ¿ya? El siguiente ejercicio que había propuesto. Aquí saca así la placa A, B, D, A, O. Si no entiendes. Y el módulo de tensión es. Ya, ahora voy a hacer un problema más, ¿ya? Porque si no, vamos a pasar toda la noche en ese tema. Vamos a también tener que ver el tema de momentos, ¿ya? Entonces voy a compartir a continuación, muchachos, este enunciado. Voy a acomodar acá mis datos, el gráfico y el texto, ¿eh? Control C, nuevo. Y wow, aunque está saliendo demasiado grande. Así que, caballero, voy a tener que, con el serrucho nada más, vamos a cortarlo. Ya, ven el siguiente ejercicio, muchachos, en su pantalla. ¿Se visualiza? Sí, profesor. Ya, perfecto, muchas gracias. Dice así, ¿eh? Dice, si la placa dice, mira, como tú puedes ver, ¿no? D, O, B, C, dice se mantiene en el plano X, Z, ¿no? O sea, está en un plano horizontal, por así decirlo, ¿no? Dice, y el módulo de la tensión en el cable AB, dice es de 1425 newton, ¿no? Dice, los módulos, dice, los módulos de la, dice, no, determine los módulos de las componentes de la fuerza sobre la placa, dice, determine los módulos de las componentes de la fuerza ejercida, dice, sobre la placa en B, ¿no? Te pide entonces, dice, calcular los módulos, determina, dice, los módulos de las componentes de la fuerza ejercida, dice, sobre la placa, dice, en B, ¿no?
Ya, dice, te dan a ti mm, te dan el módulo, dice te dan el módulo. Si el módulo de la tensión en el cable AB es de 1425, determine los módulos de las componentes de la fuerza, dice, sobre la placa en el punto B. Ya, entonces vamos a ir a ver los módulos, dice, las componentes de la fuerza en el punto B, ¿no? Según la placa que nos han colocado ahí, ¿no? Entonces, Juana, para calcular ello, primero tenemos que determinar las coordenadas de los puntos, ¿ya? ¿Dónde están los puntos? Está el punto A y es el punto B, ¿no? A ver, muchachos, ¿pueden decirme a través del chat cuáles son las coordenadas del punto A y el punto B? A ver, muchachos, vayamos a ver las coordenadas del punto A y el punto B. A ver, ¿quiénes están con las coordenadas del punto B? Nada, profesor, X sería 0, ¿no? Ya 0. Y luego ya 0 en el eje X, ¿no? En el eje Y, 600 milímetros. O claro, está bien, 600 milímetros. Luego, en el Z sería 360. 360. Ya, muy Sí. bien. Entonces, sí está bien, perfecto. Bien. Primero vamos a colocar lo que nos pide, ¿ya? Para más o menos ordenarnos. Dice, segundo problema, dice, dice, los módulos de las componentes de la fuerza sobre la placa AB, ¿no? Mira, entre los puntos A y B, vamos a dibujar un vector, ¿ya? Bueno, de hecho que si la placa está ubicada horizontalmente, más o menos la cuerda pues se va a tensionar, o sea, la fuerza que va a soportar, digamos, es la fuerza de tensión, y esa fuerza de tensión más o menos tendría esta dirección, ¿ya? Ahora, eso lo que estoy dibujando entre A y B viene a ser el vector AB. Eso va a ser el vector AB. Pero también a lo largo de esa cuerda, a lo largo de esa cuerda también debería manifestarse la fuerza de tensión. Bueno, un poquito más afuera lo voy a dibujar para que pueda verlo, porque si lo dibujo ya encima se van a superponer y no vas a poder verlo, ¿no? Eso vendría a ser pues la fuerza de tensión que a nosotros nos dan de dato, y esa fuerza de tensión vendría a ser la fuerza de tensión AB, ¿no? Para no llenarnos de datos, tensión nada más. ¿Y cuánto vale esa tensión? Esa tensión vale 1425 newton, ¿no? Según el dato que nos dan. 1425 newton. Ya, ahora, vayamos en orden. Dicen el problema, muchachos. Nosotros vamos a colocar lo que nos piden primero. Dice nosotros en este problema nos piden, ¿ya? Determine los módulos de las componentes de la fuerza ejercida, dice, sobre la placa en B. Bueno, esa fuerza, esa componente de la fuerza en realidad son las componentes de la fuerza de tensión. Y bueno, si es un problema tridimensional, entonces lo que nos debe pedir a nosotros es ¿cuánto vale la fuerza de tensión en el eje X? También nos dicen ¿cuánto vale el módulo de la fuerza de tensión en el eje Y? ¿Y cuánto vale la fuerza de tensión en el eje Z, ¿no? O sea, eso es lo que nos piden, ¿no? Lo que nos piden a nosotros es determinar la componente de ese vector, pero ahí están sus módulos, ¿no? Eso es lo que nos piden, ¿no? Bueno, para hallar los módulos, primero tenemos que expresar pues al vector tensión en función de sus componentes, ¿no? Y para ello diríamos pues lo siguiente, ¿ya?
A ver, se tiene acá. Se tiene. Mira, ¿qué vamos a ver acá? Vemos que el vector AB es paralelo al vector tensión. Como estos vectores son paralelos, se cumple también, jóvenes, se cumple también que cuando dos vectores son paralelos, sus vectores unitarios, sus vectores unitarios son iguales, ¿no? Siempre en cuando dos vectores sean paralelos, ¿sí? Siempre que dos vectores sean paralelos, se cumple que sus vectores unitarios numéricamente son iguales, ¿sí? O sea que vamos a tener que sus vectores unitarios pues son iguales. Ahora, recordad, jóvenes, de la teoría, o en todo caso también estamos haciendo acá un recordatorio, que el vector unitario es el vector, es ese vector entre su módulo, ¿no? De la misma manera, el vector unitario de la fuerza de tensión va a ser la fuerza de tensión entre ¿quién? Entre el módulo de la tensión. Y para suerte nuestra viene de dato, ¿no? Entonces diremos pues acá lo siguiente. Entonces, esta fuerza de tensión, ¿a qué va a ser igual? Esta de acá va a ser igual, muchachos, a su módulo, multiplicada por ¿quién? Por el vector AB, por el vector AB entre su módulo del vector AB. Y recuerden que la tensión, esto de acá es dato, ¿no? Entonces ya no es necesario calcular, viene de dato, ¿no? Lo único que nos faltaría calcular, ¿quién vendría a ser? Vendría a ser el vector AB, ¿no? Y una vez que encuentras el vector AB, hallar su módulo, ¿no? ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien, muchachos? ¿Hasta ahí comprendieron? Ya me comentan, jóvenes. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, ahora para hallar al vector necesitamos conocer pues las coordenadas, ¿no? Vamos a hallar las coordenadas. Ahora, tu compañero, Urpay me decía que las coordenadas del punto B, ¿quiénes eran? Vamos a ubicar las coordenadas, ¿sí? Bueno, voy a dejar un poquito por acá porque no tengo mucho espacio acá adentro. A ver. Primero en el eje X, ¿ya? A ver, en el eje X, ¿dónde está el eje X? El eje X está... Bueno, este punto está en el plano YZ, ¿no? Si está en el plano YZ, no tiene coordenadas en el eje X, entonces sería pues 0, ¿no? Yo colocaría pues 0, ¿no? 0, ahora en el eje Y. En el eje Y verticalmente, mira, verticalmente acá mide 600, ¿no? Entonces sería pues 0,600. Coma. En el eje Z, ¿no? En el eje Z, desde el origen hasta la altura de ese punto, hay una distancia de 360, ¿no? Entonces acá sería pues 360, obviamente milímetros, ¿no? Esa sería la coordenada de ese punto, ¿no? Ahora, si nos vamos al punto B, bueno, voy a aprovechar el gráfico, lo voy a hacer acá adentro. El punto B, ¿con qué coordenadas tiene? Recuerden que ese punto está a lo largo del eje X, ¿no? Si está a lo largo del eje X, no debe tener componentes en el eje Y, tampoco debe tener componentes en el eje Z, ¿no? Solo debería tener componentes, en este caso, en el eje X, ¿no? ¿Y cuánto vale con esa componente en el eje X? 900. Claro, vale 900, ¿no? Entonces, colocamos las coordenadas, ¿eh? La coordenada sería, pues, en el eje X vale 900, 900,0, 0, ¿no? Muy bien, ya tenemos ya las coordenadas de ese punto. Ahora vamos a hallar, ¿no? Podríamos acá del gráfico. Ver acá del gráfico. No olvidar, Jonas, que el vector AB será pues las coordenadas del punto A menos las coordenadas del punto B. Siempre la cabeza con la cola, ¿eh? Entonces reemplazamos y vamos a restar, ¿ya? Recuerda que cuando se resta primera componente con primera componente. Sería 0 menos 900, ¿no?
Y 0 menos 900, como tú sabes, vale menos 900, ¿no? Menos 900. Por vector unitario I, ¿no? Luego restarías 600 menos 0, ¿no? 600 menos 0, 600, ¿no? 600 J. Luego restarías 360 menos 0. 360, ¿no? 360. Y eso de acá puede ser en las unidades que son los milímetros, ¿no? Bueno, ya tengo el vector, ¿no? Pero también, ¿qué es lo que quiero a su vez? Quiero también a su vez su módulo, ¿no? Ya, ¿cómo hallo el módulo? Bueno, ustedes saben que para hallar el módulo simplemente es su raíz cuadrada, ¿no? ¿La raíz cuadrada de quién? Sería pues de 900 al cuadrado más 600 elevado al cuadrado y más 360 elevado al cuadrado. A ver, muchachos, con la calculadora, a ver, por favor, me dicen cuánto sale ese módulo. La calculadora, jóvenes, ¿cuánto sale el módulo? Va, muchachos, calculadora. ¿Cuánto sale 900 al cuadrado más 600 al cuadrado más 360 elevado al cuadrado? Ya, bueno, yo le he estado calculando y ese cálculo, bueno, a mí me salió 1140, ¿ya? Ahora me comentan, muchachos, si le sale también esa cantidad. O sea, sacando la raíz cuadrada me queda así, 1000, ¿dónde está mi lápiz? Me sale así, Sí, profe, mil eso sale. ciento cuarenta milímetros, ¿no? Ya muy bien, sale eso, ¿no? Ya, Ujú. ese resultado entonces que he obtenido, voy a reemplazar en asterisco, ¿eh? Entonces empezamos acá en asterisco. Pasamos con otro color, este vector, ¿no? El vector que yo quiero, aquí va a ser igual a su módulo. ¿Pero cuánto es su módulo? Dice, su módulo viene a ser 1425 newton. Eso multiplico por quién? Multiplico por el vector AB, ¿no? Pero ¿quién es el vector AB? El vector AB es, mira, me está quedando así, me está quedando menos 900, sí, más 600J, más 600J, y esto, menos o más 360, ¿no? Más 360, más 360 acá. Obviamente puede ser en milímetros, ¿no? Y como verán ustedes, los mililitros al final se van a cancelar. Lo reemplazamos solo valor numérico, ¿eh? Y la raíz cuadrada me sale 1140, ¿no? Él está en milímetros y él también está en milímetros. Por lo tanto, los milímetros, muchachos, se va a cancelar. Ya, bueno, acá pone que da operar, ¿ya? Vamos a colocar acá, operando. ¿Qué haces? Multiplicas 1425 por 900 y ese resultado entre 1140, ¿no? Igual, ¿no? Cada uno de ellos, miembro a miembro, multiplica, divide, ¿no? Claro, operando, muchachos, cuando sale en el eje X. Entonces, a ver, nuestra fuerza de tensión.
Ya, a ver, cuando yo multipliqué ya, multipliqué 1425 por 900 entre 1140 me sale 1125 y. A ver, ¿me comenta si le sale así, por favor? Sí, Obviamente me profe, sale en. sale menos 1125 y Muy perfecto, menos 1125 y. El siguiente. El siguiente me sale, a ver, multiplicando los tres, multiplico los de arriba y te divido entre abajo, me sale 750. 750, sí. Ujú. 750, ¿no? Muy bien. El siguiente. El siguiente me sale 450. 450. Ya, 450, muy bien. Obviamente Newton, ¿no? Esto sería ya en parte lo que nos piden. Diremos acá pues luego, ¿no? Luego. Como nosotros nos dicen, determina el módulo de la tensión, módulo de la fuerza en el eje X, lo diremos luego por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, el módulo de la fuerza en el eje X, ¿cuánto sale? Bueno, el negativo no lo tomo en cuenta, lo tomaría en cuenta solo el positivo, 1125 newton, ¿no? En el eje X, ¿no? En el eje Y, pues me sale 750 newton, ¿no? Solo me dice módulos, ¿no? Y lapsus, esto sería en el eje Z. Eso sería pues 450 newton, ¿no? Entonces, según lo que a mí me ha pedido la respuesta es hallar los módulos, tanto en el eje X, en el eje Y de las componentes de ese vector. Y por lo tanto, pues estos serían las componentes, ¿no? Muy bien, hasta ahí, Juan, ¿comprendieron? Ahora me comentan, muchachos, si comprendieron hasta ahí. Vamos, Sí, ¿qué pasó? profesor. Bien. ¿Le parece, Juan, si hacemos un alto por acá para continuar la segunda parte de momentos o quieren que vayamos de largo? Este problema lo paso por el ¿Qué, chat. qué dijo, profe? Una ¿Quieren que pausa. hagamos una pausa como para que cenen? Luego para seguir la segunda parte de momentos. Sí, profe, un favor. Ya, una pausa de 20 minutos. Ya son, vamos a detener entonces la grabación. Son 7:25.